nube. Ok. Bueno, iniciamos esta clase de práctica profesional, de fundamentos teóricos, de lo que significa todos los conceptos o la mayoría de los conceptos de práctica profesional y en qué se sustenta esta materia y esta forma de encarar la docencia. Cuando hablamos de práctica, hablamos de praxis, y eso hace que la praxis tenga que tener un sustento teórico. No hay mejor práctica si no hay una buena teoría, decían filósofos. Es por eso que hoy quiero primeramente repasar un poco lo que fueron los primeros capítulos del libro que estuvimos viendo, que se llama El valor de educar, de Fernando Savater. Esto lo hice un resumen de lo que cada capítulo nos fue dejando como aprendizaje, ¿o no? Claro que esto no está cerrado, ustedes también tienen su interpretación, y todo lo que yo pueda decir durante la clase, a mí me gustaría que duden e investiguen, pero no solamente porque lo dijo la profesora Natalia, sino que por lo que dijo Fernando Savater y lo que dijeron las diferentes teorías. A mí, y eso siempre me recuerda a mis ex alumnos, que me recuerdan justamente porque yo les enseño y les pido por favor que duden, que a veces nos dicen verdades que parecen que no son tan creíbles, o a veces realmente creemos a ciegas sin poder cuestionar. Esas creencias a ciegas se dan en las religiones. Por eso las personas tenemos religiones, y hay personas que creen fielmente porque son dogmas. Entonces, nosotros en educación no podemos permitirnos dogmas. Tenemos que evidenciar, tenemos que contrastar la realidad, tenemos que investigar, indagar. El docente de por sí en la práctica profesional es un aprendiz y es también un eterno alumno, un eterno estudiante que vive informándose y vive leyendo, porque esta profesión tiene eso. No es inacabada, es una cuestión inacabada la educación. Bueno, entonces el primer capítulo nos decía y nos hablaba sobre lo que era el aprendizaje humano. Dentro de ese primer capítulo, y antes de eso, la introducción se refiere a la enseñanza, y esta frase es digna de destacar. No se ve tan bien ahí en la pantalla, o sí. Dice: y es que la enseñanza presupone el optimismo, tal como la natación exige un medio líquido para ejercitarse. Bueno, ¿cómo continúa esta frase de la introducción? Dice que la enseñanza sí o sí tiene que creer en la perfectibilidad del ser humano. Tiene que creer que podemos ser humanos fallando, ensayando, equivocándonos. Eso significa, pero siempre creer que se puede mejorar y que se puede salir adelante a pesar de ciertos panoramas o de ciertos escenarios que no son favorables. Igual el docente tiene que tener un grado de optimismo. ¿Y por qué dice de la natación? Porque
Así como la natación exige un medio líquido para desempeñarse, y a quien no le gusta el agua no puede dedicarse a la natación. Y así también en este escenario, lo que hace el autor es demuestra que tenemos dificultades. En nuestra tarea docente vamos a encontrar muchísimas dificultades. Y por supuesto, todo depende de cómo nosotros vayamos desenvolviéndonos. En este sentido ya habla el de la educación y habla de la pedagogía moderna o el pedantismo, que era lo que yo les decía con relación a términos simples. A veces los profesores cometemos el error, y yo también ya entro en esa bolsa, que por querer explayarnos en nuestras ideas y poder darnos a entender o querer darnos a entender, lo que pasa es que se utilizan cada vez términos más complejos, más difíciles, entonces eso hace que haya una barrera en la comunicación. Y cuando hay una barrera en la comunicación, porque el interlocutor o la otra persona no me entiende, no va a aprender, no va a aprender, claro, porque no es su lenguaje, no está adaptado a ese lenguaje. Por supuesto que no vamos a caer en los simplismos, sino más bien eh, tratar de hablar un mismo lenguaje sin ser demasiado técnico para llegar al otro. Esto se da mucho también en la práctica, se da en los textos. Eso habla Fernando Sabater. Entonces, él mismo menciona que una palabra tan simple como el recreo le hace complejo y le pone segmentación de ocio y tal cosa. Entonces, esas son las cuestiones que lastimosamente también se da en nuestro gremio docente. Ser humano es también un deber. Entonces, decía Píndaro en una de las frases que puso Fernando Sabater, ser humano es también un deber. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nacemos humanos con las características de los humanos, claro, porque tenemos una condición biológica y una condición genética de ser humano, pero por sobre todo es también un deber de educarnos, de aprender, de entender las cuestiones. Entonces, menciona muy bien Fernando Sabater cuando dice que acabar con el periodo lectivo no supone que ya estamos todos formados. O sea, acabar con una carrera universitaria, con un masterado, con un doctorado, no significa, porque justamente hablamos de la plasticidad humana. El ser humano nace, pero también se hace. A mí me preocupó un poco esta parte porque si ustedes me siguen en las redes sociales o si ustedes tienen la dirección de mi blog y todas estas cuestiones, yo defiendo, asumí un papel público en la defensa de la vida, en la defensa de la familia y en la defensa de los valores culturales y morales de nuestra nación. Entonces, esta frase, el ser humano nace, pero también se hace, habla de la humanidad del ser humano, habla de la cuestión eh, que a nosotros la cultura, la sociedad nos hace, claro, porque el roce con los pares, la competencia, eh, la, el debate, la discusión con otros seres humanos también nos hace crecer. Entonces, ¿por qué le menciono lo de las clases, lo de las redes sociales y mi defensa abierta a la familia y a la provida? Porque justamente hay una filósofa novelista que tomó las causas de una cuestión política, que dijo
la mujer no nace, sino que se hace. Entonces, es muy diferente a lo que dice esta frase. El ser humano nace, pero también se hace. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros ya tenemos una carga genética, ya tenemos una cuestión biológica y eso ya marca nuestro ADN. Como seres humanos únicos e irrepetibles ya tenemos características heredadas de nuestros padres, de nuestra familia ascendiente y todo. Y entonces no es lo mismo esta frase, ojo con eso, porque puede llegar a confundirnos y podemos decir, no, la mujer se puede hacer, no se puede hacer. La mujer ya nace, también el hombre ya nace siendo así. Bueno, entonces eso es lo que va con relación. Cuando yo digo hombre, hablamos del hombre y la mujer, por supuesto, el ser humano como en sí. Pero no lo digo yo, estas son frases sacadas luego del libro. Entonces el hombre llega a hacerlo a través del aprendizaje. Claro, el hombre y la mujer llegan a hacerlo a través de los aprendizajes. Habla en una parte de todos los hombres mueren jóvenes. Claro, morimos jóvenes o mueren joven porque tienen la plasticidad de aprender, la plasticidad de crecer y de aprender hasta el último segundo de su vida. Después hablamos de la neotenia, la plasticidad, que es lo que dijimos, la disponibilidad juvenil, la educabilidad. Después estuvimos hablando de la discusión, el debate, la reflexión, eso se da también como aprendizaje. La verdadera educación no solo consiste en enseñar a pensar, sino que a aprender a pensar, aprender a pensar. Entonces, todo lo que podemos leer, cuestionense, pregúntense, investiguen y saquen sus propias opiniones. Ustedes ya son adultos, ya están en una etapa de su vida que están aprendiendo y pueden formar su propia opinión. El aprendizaje humano propio de la naturaleza no es solo biológico. Esto ya les mencioné. Ahora, el proceso educativo, formal por un lado, informal por el otro lado. Enseñar es siempre al que no sabe y a quien no indaga, constata y deplora la ignorancia ajena, no puede ser maestro. Una interesante cuestión. El que se burla, el que desmerita, el que deplora la ignorancia del otro, no puede ser maestro. Por supuesto, porque todos tenemos aprendizajes de acuerdo a las vivencias, de acuerdo a la experiencia, y existe ese saber que yo les mencionaba en la clase pasada, ese arandukatu, ¿verdad? Ese saber propio. De eso también es un saber popular, saber, tiene su saber vulgar, se le dice también, porque es un saber, es un conocimiento también. El aprendizaje informal se puede dar a través de los padres o de algún adulto dispuesto a dar lecciones, o el aprendizaje se da en diferentes escenarios cuando se trata de un aprendizaje informal. En el capítulo 2 teníamos, estamos genéticamente programados para adquirir destrezas que solo pueden enseñarlos los demás. Esta parte, a ustedes que van a ser profesores de música, que van a ser profesores de teatro, de artes plásticas, me parece digna de destacar con relación a lo que dice en el libro.
¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, nos diferenciamos de los otros animales de la naturaleza justamente porque nos pueden enseñar las destrezas y las habilidades quien ya haya aprendido. Y me remonto allá mucho más a la antigua, ya en los primeros seres humanos, los Homo sapiens, tuvieron que haber enseñado cómo se hacía el fuego, cómo se hacía las herramientas a los otros para aprender. Entonces tuvo que, esas son las destrezas que estamos dispuestos a aprender y entonces los otros nos pueden enseñar y ustedes le van a enseñar de hecho a un paso de danza, una habilidad en el teatro, a sus alumnos le van a enseñar eso. Dice, no nacemos al mundo, sino al tiempo. Y es lo que nosotros tenemos presente, que ustedes tienen presente, ustedes tienen una historia detrás en su familia, en la sociedad, en todo. Y entonces nacemos al tiempo, nacemos justamente en este tiempo, en este momento, en este lugar, en este país, y nacemos porque eso tiene un tiempo. El manejo del tiempo es la fuente de nuestra grandeza y el origen de nuestras miserias. ¿Qué pasa? El manejo del tiempo, claro, porque el animal o los otros seres de la naturaleza no saben para qué vienen a este mundo. Sin embargo, los seres humanos hacemos una reflexión sobre qué es lo que hacemos, eh, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, qué queremos proyectar en nuestras vidas. Entonces, eso se va proyectando. Y ustedes, nosotros, todos los seres humanos tenemos un proyecto de vida para ser mejores, para ir hacia adelante, para crecer, eso puede ser una fuente de nuestra grandeza, como dice Fernando Sabater, o el origen de nuestras miserias, porque si nosotros no consideramos la posibilidad que es lo que tanto, toda la vida voy a ser joven, toda la vida tengo tiempo, y así perdemos el tiempo y eso también puede ser el origen de nuestras miserias. Para educar a otros necesitamos haber vivido la experiencia, eso es muy importante porque yo necesariamente tengo que saber hacer para poder enseñar. Tengo que saber hacer algo para poder enseñar. Dice Fernando Sabater, es cierto, cualquiera puede enseñar, pero tiene que vivir esa experiencia primero. El niño que quiere enseñar al adulto a usar una computadora es porque ya vivió esa experiencia y son más rápidos inclusive en aprender eso. El tiempo y la mano también. La educación orientada a la formación del alma, respetuoso de los valores patrióticos, firme, ha sido considerada el más alto rango. Nosotros, por eso, aquí después más adelante vamos a ver en los capítulos también que el debate a veces está entre materias filosóficas o materias técnicas directamente, después voy a explayarme un poco más en esto. Bueno, entonces, esta frase es interesante porque siempre, ¿qué pasó? La escuela siempre enseñó los valores patrióticos, el respeto, la formación,
Ahora, la formación del alma, esa es la formación del alma. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que nosotros los seres humanos no somos solamente físicos, no somos solamente seres físicos, también buscamos esa proyección del alma. Los filósofos de Grecia y tantos otros de todo el mundo, eh, muchos hablan de esa metafísica, esa más allá de lo físico, esas cuestiones que a veces que no se pueden explicar. Bueno, de eso habla, de la formación del alma. Por eso el famoso filósofo griego Sócrates tuvo que, cuando fue condenado a, 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 a morir, él tomó la cicuta como algo tan natural, porque él pensaba que después de muerto iba a tener un reino, que él, a eso habla del cultivo del alma. Y por eso también las religiones creen mucho en esas cuestiones que son irrefutables, irrefutables porque son dogmas y verdades, o ¿cómo se llama? Dogmas, sí. Son enunciados que no admiten discusión. Cuando hablamos de dogmas, hablamos de enunciados que no admiten discusión. Bueno, capacidades abiertas y cerradas, estuvimos viendo. Las capacidades abiertas son sofisticadas, acá, abiertas gradual y en cierto modo infinito. Eso es lo que tenemos los seres humanos como capacidades abiertas. Infinito es nuestro, es inacabado nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje mismo, siempre vamos a seguir aprendiendo. Esas son las capacidades abiertas, y las capacidades cerradas son las funcionales, es andar, lavar, vestirse, y así terminan en cuestiones súper prácticas. Esas son cerradas, que pueden convertirse en abiertas, por supuesto. Bueno, el eclipse de la familia. El eclipse de la familia, Fernando Savater habla en el capítulo 3 sobre la constitución de la familia antiguamente, y él hace todo un paseo desde lo que fue en la antigüedad hasta llegar a nuestros días, y por eso rescaté algunos, bueno, párrafos no, son frases. En la familia se aprende a hablar, asearse, vestirse, obedecer a los mayores, pautas para vivir en la comunidad, es la socialización primaria. No se olviden de esto porque van a tener en otra materia, y ya les va a decir cuál es la socialización primaria. Ustedes ya, claro, ¿por qué? Porque al nacer en un lecho, en un lugar, en una familia, no importa que esta familia no tenga papá o no tenga mamá, no es que no importa, sino que lo que quiero decir es que la contención, el aprendizaje del niño tiene que estar marcado por un adulto o por otro que haya vivido la experiencia. Digo otro, y me acuerdo de mis hermanos mayores. Mis hermanos mayores en mi familia también marcaron mi aprendizaje, porque estuvieron para que yo pueda aprender las cuestiones básicas de la socialización del ser humano, lo que necesita, ¿verdad? Y el hecho de hablar, de sentarse en la mesa, de obedecer a los adultos, eso se aprende en la casa. Y esa es la socialización primaria. Ahora, la escuela, los amigos o el lugar de trabajo ya se convierte en una socialización secundaria. Y, por ejemplo, eh,
en estos grupos son fundamentales y son prioridad lo que haya. Si la socialización primaria se ha realizado de modo satisfactorio, la secundaria será más fructífera. Muy importante lo que dice Fernando Sabater, porque una familia que enseñó a los niños a comportarse, a convivir con los otros seres humanos, tiende a ser más fructífero el aprendizaje en la socialización secundaria. Bueno, aquí esto yo rescato de lo que dice Goethe, dice, nada más, da más sentirse amado que saberse fuerte. Esta reflexión viene a que el ser humano necesita, y es súper importante, el afecto, necesita el cariño, necesita el rol de esa persona que le contenga, que le anime, que le entusiasme, que le abrace, eso se tiene que dar en una familia para que este niño que está creciendo en una familia reciba eso. Entonces, uno necesita sentirse amado y a veces es más importante eso para un ser humano. Esto, claro, se llega a esto después de mucho análisis, de muchos casos, de muchos ejemplos. Eh, la educación familiar funciona por vía del ejemplo, ahí es, por, y no por sesiones discursivas de trabajo. ¿Qué pasa? A veces los niños y los jóvenes y ustedes mismos no quieren escuchar cuando alguien se sienta a hablarles, a discursearles. Eso también se aprende con el ejemplo. Entonces ahí está apoyada de los gestos humanos, de los humores compartidos, de los hábitos, del corazón. A veces hasta dice Fernando Sabater que hay chantajes afectivos como recompensa, caricias, castigos, distintos para cada cual, cortados a nuestra medida. Claro, nosotros y ustedes en algún momento van a ser padres o van a ser tíos o van a ser el adulto en la familia y van a tener que saber que los niños tienen su límite, hay que ponerles límite, hay que hablarles de voz firme, hay que enseñarles el camino de respetar al adulto. Si eso implica tener que darle alguna recompensa, algún castigo, eso también es parte del proceso de educación. La veteranía es un grado. A mí me encanta decir esto porque en algún momento todos vamos a llegar a ser veteranos y creo, yo ya me considero una veterana hoy hablándoles a ustedes porque esto es un grado. ¿Qué quiere decir eso? Un estatus, es un valor. A, a ver, puedo decir esto teóricamente también, porque en la práctica, y en el libro se menciona demasiado bien, que en la práctica no es así también, porque a veces la madurez no se tiene en cuenta por otros aspectos, ¿verdad? Sin embargo, la madurez lo es todo. La madurez lo es todo. La madurez, el saber que soy el responsable para llevar adelante esta familia, que soy el responsable para llevar adelante a
la educación de mi estudiante, que soy, tener ese compromiso y esa madurez para asumir ese rol. Ahora, ¿qué pasa? Para que la familia funcione educativamente, es imprescindible que alguien se resigne a ser adulto. Porque ¿quién dejó su teléfono, su micrófono? Menciona el autor del libro que en la familia están los adultos y ellos deben asumir la responsabilidad de educar a los que están a su cargo, a los inmaduros, digamos. Entonces, la madurez lo es todo. En la familia tiene que haber un adulto imprescindiblemente para que eduque otra vez a los demás, y ese adulto tiene que asumir el rol de ser adulto, porque acá menciona, en el libro menciona que a veces ese adulto que es el amigo de su hijo tampoco funciona, porque puede ser muy amigo, puede ser, yo no discuto que tenga una buena relación con sus pares, pero el adulto vivió más, el adulto sabe más con relación a cuestiones básicas de la vida, con relación a todo lo que le pueda enseñar a ese niño que tiene a su cargo o a ese adolescente que tiene a su cargo. Por eso el consejo de la mamá, el consejo del papá vale demasiado, y ustedes como jóvenes tienen que tomarlo como algo que ellos quieren para su bien. Esto ya estoy hablando como mamá, porque a veces uno ya vivió la experiencia, ya sabe la experiencia, entonces va con relación a eso querer. Y no creo que exista un padre que no quiera lo mejor para su hijo y que sea mejor que ellos. Esto también se da en educación. Nosotros, los profesores, y honestamente les digo, yo quiero que mis alumnos sean mejores que yo. Quiero que ellos se proyecten más y que tengan más oportunidades y que puedan salir adelante con más, que brillen. Eso es, en nuestro rol docente también tenemos eso, ¿verdad? Tenemos esa parte, ese instinto maternal o paternal, si se quiere. En ese sentido habla él. A ver, esto me parece muy, muy interesante, y escuchen, hacen el sonido y que se sepa. Cuanto menos padres quieren ser padres, más paternalista se exige que sea el Estado. Claro, entonces, como yo, mamá, eso se va a dar, a mí me tocó la experiencia que venía una mamá y decía, profe, yo ya no puedo más con mi hijo. Por favor, pegale nomás si tenés que pegarle. Castigale nomás si tenés que castigarle. Y entonces le está pasando la responsabilidad de corregirle o de enseñarle al profesor. Y eso se vuelve sistémico. Después, cuanto más padres no quieran asumir esa responsabilidad de ser padres, más paternalista se exige que sea el Estado. Claro, el Estado tiene que proveer de escuelas para enseñarle a los niños, y cuanto más escuelas va a ser mejor. No, no se trata de eso, no se puede abrir escuelas y docentes y más, porque
porque el rol primordial y principal en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en todas las sociedades que funcionan es el rol de las familias, el rol de la familia. Y nosotros al dar la responsabilidad o a querer exigir al Estado, lo que vamos a hacer es van a fallar las escuelas y se van a tener que habilitar más cárceles probablemente. Porque se imaginan ustedes una sociedad donde cada vez se le da más responsabilidad al Estado, no, ni siquiera se le da, la población misma exige y eso está equivocado. No podemos exigirle al Estado que nos eduque como sociedad. Para eso tenemos las familias como la base de la sociedad, para educar. Crisis de autoridad en la familia hay, porque todos, en su mayoría, está la moda es que la señora que quiere ser igual que su hija, quiere ser joven, quiere ser... Eso tiene también no está mal en el sentido de que hay que cuidarse, hay que su salud física, su proyecto de vida, eso está bien, eso no es malo, eso ya lo digo como desde mi opinión, no está mal. Lo que sí está mal es querer igualarle, porque eh, no sé cómo les puedo explicar que una madre es una madre de su hija y no es una amiga. Eh, yo sé que quizás no lo entiendan porque yo también viví esa adolescencia y yo también mi mamá fue muy amiga, muy confidente, pero hay cosas y cosas que realmente se vive más con una amiga que con una mamá. eh, Todos tenemos un rol y eso es importante, que la mamá siempre va a estar mirándonos con ganas de que mejoremos, de mejorar nuestra vida, nuestro bienestar, todo eso es lo que les digo con relación a eso. Entonces, existe una crisis de autoridad porque a veces el adolescente confunde ese, no, pero yo bromeo así con mi mamá, yo todo bien, todo, y después eso ya pasa. En vez hay casos de que ya el adolescente ya le domina tanto a sus padres que se vuelven funcionales sus padres a ellos y se vuelve infantilismo. Entonces, los padres que deberían de haber asumido la madurez y la responsabilidad de cuidar a sus hijos, se convierten los hijos en manipuladores, si se quiere, de sus padres. Así es, demasiado da gusto. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien, profe. El objetivo de la educación es aprender a respetar por alegre interés vital lo que comenzamos respetando por una u otra forma. Bueno, los padres no educan para ayudar a crecer al hijo, sino para satisfacerse modelándolo a imagen y semejanza de lo que ellos quisieran haber sido. Súper importante, súper importante. Acá, como mamá, como profesora y por la experiencia les digo que los padres, claro, no educan para ayudar a crecer al hijo, sino para satisfacerse modelando, claro. Nosotros queremos proyectarnos a nuestros hijos, que ellos, porque ellos tienen la oportunidad de, entonces nosotros queremos siempre darle lo mejor y en eso a veces hay padres que exigen a sus hijos que sigan determinadas carreras, porque ellos
no pudieron seguir esa carrera. Entonces ellos quieren, y que a veces eso también es duro, porque quieren modelarlo tal y cual como es, a imagen y semejanza de ellos. En este capítulo también habla del sexo, habla de la ética, de la religión. Fernando Savater habla sobre la televisión. Eso yo voy a pasar así a grandes rasgos. Dice la ética y la religión. La ética no puede enseñarse de modo temático, como una asignatura más, sino que debe ejemplificarse en toda la organización de un centro educativo. La ética se distingue de la religión en su objetivo. La primera quiere una vida mejor y la segunda en la revelación. La ética, porque también nosotros vamos a enseñar en escuelas públicas donde no hay religión. Hay algunos que van a enseñar en colegios religiosos, porque yo siempre les digo también a mis alumnos que quiero que mis alumnos enseñen en colegios públicos, privados, los mejores del país. Quiero que mis alumnos vayan y conozcan otras realidades en el mundo, y así eso es lo que yo quiero como docente. Entonces, eh, la religión y la ética tienen en su objetivo una mejor vida, una mejor vida. La primera, que es la ética, quiere una mejor vida, y la segunda, una revelación. O sea, la religión siempre está buscando esa revelación, eh, eh, cree en ese paraíso, en el paraíso y en esas cuestiones más metafísicas y más. Bueno, entonces, vamos, una buena instrucción en aspectos biológicos e higiénicos. Aquí estamos hablando del sexo, de lo que menciona Fernando Savater, que no podemos negar, no podemos ocultar con relación a las actividades, relaciones sexuales que experimentan los jóvenes, los adolescentes quizás. Esto siempre informar con claridad y sentido común, no una incitación al libertinaje. Esto yo no le voy a decir a ustedes como un discurso, pero en la familia, y a veces uno aprende también con los pares, hablando, con mi amiguita, con mi amigo, pero es en la familia, es mamá que me tiene que decir a mí cómo me tengo que cuidar cuando venga mi periodo menstrual, cómo tengo eso, las relaciones sexuales después, ¿verdad? Pues primero, y todo ese proceso evolutivo que pasa el ser humano, ese desarrollo en el adolescente, se empiezan a ver una eclosión, una explosión de características, tanto físicas como emocionales. Y ustedes que están atravesando esa etapa, algunos ya son completamente adultos, pero es en la familia que se tienen que enseñar esta buena instrucción de aspectos biológicos higiénicos. Y esto ya incluye, por supuesto, también la prevención de embarazos, prevención eh, de enfermedades, ¿cómo se llama? Transmisibles sexualmente. Todo esto menciona que dentro de la familia es lo que se tiene que fomentar y hablar de eso, aunque yo soy de la generación, no sé de ustedes, pero yo soy de la generación que mis padres por ahí no hablaban mucho de eso, y eh, por suerte también tuve la experiencia de tener hermana mayor, hermano mayor, y tuvimos esa apertura. Pero esto, ustedes que van a ser padres, ustedes tienen que saber que esto se habla en familia, y nadie mejor que la mamá y el papá para enseñarles, ¿verdad?
En el capítulo 4, Fernando Savater habla de la libertad, la disciplina de la libertad. Esta palabra es una de mis favoritas. Palabra. ¿Cuál? Distinguen ahí cuál es la palabra favorita que yo. La libertad. Esa es mi palabra favorita. Libertad. La libertad con responsabilidad. La libertad es inherentemente responsabilidad. Entonces, adulto responsable, tengo que enseñar en una disciplina al más joven, al niño. En las aulas vamos a tener que tener disciplina, porque en disciplina se aprende, no se puede aprender a la Bartola, así bueno, ahora vamos a ir a mirar el río. Tenemos que tener cierta disciplina para ir a mirar el río, si no se van a ir a ahogar y se van a tirar todos unos niños de determinada edad, no van a tener conciencia del peligro por ahí, van a... Entonces, a eso se refiere Fernando Savater cuando habla de la disciplina de la libertad. ¿Están todavía ahí, chicos? Me preocupa. Sí, profe. Sí, profe. Ay, qué gusto saber que están ahí. Bueno, entonces, cuando hablamos de libertad, siempre esa libertad es responsabilidad. Y no se trata solamente de una libertad de estar encerrado de estar encerrados en una cárcel, por estar encerrados perdemos libertad. No, la libertad va mucho más allá. La libertad no es solamente estar libre, en un lugar libre, sino que está en la mente, porque la libertad se siente. Nosotros, ustedes, habrán sentido muchísimo en esta pandemia que teníamos nuestra vida, teníamos nuestra forma de disfrutar y no le hicimos daño a nadie, no estuvimos no cometimos ningún delito, sin embargo estuvimos encerrados. Bueno, ahí aprendimos lo que era la libertad y lo que teníamos antes y lo que estamos perdiendo si es que nos sentimos como tal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La mejor enseñanza implica cierta forma de coacción donde el más adulto va caminando, acompañando al inmaduro de la sociedad, ¿verdad? Eso tiene que tener una disciplina, eso tiene que tener una pared. Nosotros los adultos somos la pared de la hiedra de los niños. Así, este capítulo, el capítulo 4, habla de la libertad, no es la ausencia de un condicionamiento. Cuanto más pequeños somos, más esclavizados estamos para ello, sin que no podríamos sobrevivir. Claro, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos de ciertas condiciones, de ciertos condicionamientos, de ciertas reglas para poder desarrollarnos plenamente como seres humanos que somos y como niños que fuimos alguna vez, necesitamos de esa disciplina para, para no tocar los enchufes, para no subirnos para no tirarnos a la pileta. Tenemos que tener una disciplina que todo el tiempo nos tienen que estar orientando de que no se hace eso, que no se hace. Esas son condiciones de los filósofos conductistas. Los filósofos conductistas estudiaron muy bien
la conducta del ser humano. Y entonces fueron moldeando de acuerdo a lo que ellos consideraron. Tal es así que un filósofo conductista dijo, tráigame 12 niños, de ellos voy a hacer criminales, artistas, poetas, abogados o lo que yo quiera hacer de ellos. Eso también, por supuesto que hay una escuela que dice que no es todo conducta, porque nosotros tenemos como seres humanos la característica de salirnos de la regla. Eso se llama instinto. A veces todo el mundo se va por una misma dirección caminando. Sin embargo, otro va a la izquierda. No sabemos por qué lo hizo, pero lo hizo. O va hacia la derecha, sale del camino. Sale del camino. Bueno, eso se llama instinto. Y así, esto es lo que nos trae Fernando Savater con la disciplina. La disciplina. Que hay una parte de disciplina y no caer en ese conductismo radical que podemos moldear esa conducta del ser humano sin tener en cuenta sus afectos, sus pensamientos, sus reflexiones, porque ¿qué es lo que queremos? Queremos en una educación enseñar para que ellos sean adultos con pensamiento crítico, con pensamiento reflexivo. Va 1 hora que estoy hablando. No sé si hacemos una pausa, ¿qué le parece? Después continuamos para darles un descanso nomás. ¿Hasta qué hora tienen? Voy a